Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Este es el podcast Tu Hipócrita Lector, que se estrena todos los viernes a las 7:30 en Radio Pauta, pero lo puedes escuchar también en Spotify. Y si quieres escuchar, oír o ver los capítulos anteriores, puedes ir a la página de pauta.cl, como ya he explicado otras veces, pero para los que recién entran en este podcast, el nombre de se lo debemos al poeta francés Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, autor del libro Las Flores del Mal, quien en el poema al lector, luego de enumerar todos los pecados, los abismos del alma humana, los desgarros, llega al final y habla del hastío, y se da media vuelta y señala al lector, lo apunta y le dice: tú bien lo sabes, toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. O sea, no te hagas el leso. Hoy día tenemos un hipocritísima lector y tenemos la oportunidad de ver cómo se hace un lector de filosofía. ¿Cuándo empieza a leer filosofía? Esos libros que para la mayoría de los lectores suelen ser a veces difíciles, arduos, ¿no? ¿Desde dónde empieza? ¿Cómo comienza un filósofo, un profesor de filosofía, un estudioso de la filosofía a entusiasmarse con la filosofía? Eso es lo que vamos a conversar hoy día con Alejandro Vigo, filósofo argentino, me atrevo a decir argentino-chileno. ¿Chileno? Es chileno, yo sé que tú tienes la nacionalidad chilena ya, y eso lo celebramos lógicamente. Especialista en Aristóteles, uno de los más influyentes especialistas en Aristóteles del mundo hispánico. Profesor de filosofía de la Universidad de los Andes, ha ganado premios internacionales importantes como el Friedrich Wilhelm Best, exactamente, de la Fundación Humboldt, y otros premios. Él es licenciado en filosofía, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, ha escrito variados e importantes libros acá en Chile de filosofía, aparte de ser editor de varios libros de conjunto con otros autores. Por ejemplo, Aristóteles, una introducción, edición revisada y ampliada, editada por Elías, que recomiendo como un buen libro para iniciarse de a poco en este autor colosal. También un libro sobre Kant y la conciencia moral, un interesantísimo tema. Y otros libros, una guía Comares de Aristóteles, que hemos buscado pero no hemos encontrado. Veíamos lo difícil que era encontrar a veces los libros, los buenos libros en la librería. Alejandro, muy bienvenido a tu hipócrita lector. No, muchísimas gracias, Cristian. Es siempre un gran gusto conversar contigo, realmente. Para mí también. Y lo primero que quiero preguntarte, vamos a ir a la infancia, que es donde se supone que el lector se hace. ¿Cuáles fueron las primeras lecturas? ¿Cuál era el contexto familiar? ¿Quién eran lectores? ¿Tu madre, tu padre, alguna tía? Siempre hay alguien, un personaje que es el que hace como el primer guía, el que introduce. ¿Te contaban cuentos? Cuéntanos un poco ese ámbito del niño lector. Mira, mi padre era un enorme lector. Mi padre era un hombre que tenía una gran biblioteca, siendo que él no se dedicó a las humanidades ni nada por el estilo. Él estudió medicina y por razones familiares no pudo terminar su carrera y fue empresario. Y tenía una biblioteca impresionante en la que yo dormía. Yo dormía... ¿Tu pieza estaba en la biblioteca? Exactamente, mi cama, bueno. Porque cuando, claro, éramos un varón y una niña, y en cierto momento separaron la cama del varón, la mandaron a la biblioteca, digamos así, ¿no? Cuando se llega a cierta edad... Oye, pero eso es de película. Eso sí, es... sí. Yo dormía en la biblioteca, en el escritorio de mi padre, tenía mi cama, y tenía una biblioteca que ocupaba una pared, y ahí veía las ediciones que tenía papá. Me acuerdo, por ejemplo, de unas ediciones, esas empastadas, que hoy casi serían artículos de anticuario, ¿no es cierto? De Milton, de cosas así. Yo miraba ¿De muchísimo. John Milton? Sí, claro. El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido y muchísimas. Tenía El Tesoro de la Juventud, que lo había comprado para mí. Me acuerdo de haberlo ojeado mucho, por ejemplo, y leer muchas cosas en esa época de astronomía. Yo quería ser astrónomo. Ya. O filósofo o astrónomo, pero eso fue como 7, 8 años después, ¿no? Pero sí, mi padre era un enorme lector también de literatura. Un hombre muy leído, muy culto también, la forma de hablar el castellano. Eso fue algo que, mira, me lo has hecho acordar, porque yo generalmente no menciono esto. Uh-huh. Y tu pregunta ha detonado un recuerdo que tengo bastante reprimido, no sé por qué. Pero sí, he tenido un padre muy lector, y mi madre también era bastante lectora.
Ya. Mi madre era maestra, en la época en que ser maestra, en una escuela pública en Argentina, era un cargo de dignidad. Sí, era casi sagrado. Hay una canción de una cantante argentina que habla de la maestra argentina. Claro, sí, la maestra, como en ese Sí. ideal sarmientino. Sí. Como Una- sería acá, claro, como fueron acá también los profesores normalistas en Chile. Claro, ¿Ah? eso era algo de altísima reputación social. Si uno compara con lo que ocurre hoy, a uno se Sí. le caen las medias, por Sí, decir así, claro, ¿no? sí. Y mi mamá tenía ese porte, ¿no? De maestra, muy, muy estricta también. Y sí, también era una mujer lectora, leía muchísimo psicología. Ya. Su interés pedagógico, me acuerdo que mi padre le compró toda una colección de libros de UTEA, de México, sobre psicología evolutiva y cosas así. Así que sí, ahora que me lo haces pensar, nunca he reparado demasiado en eso. Yo he tenido ese contexto de origen, sí, sí. Ahora, esa imagen de ese niño que duerme dentro de una biblioteca, es decir, o sale traumado el niño y no quiere leer más libros, Las o los libros Las dos entran en él, cosas, sí, por sí. osmosis, ¿no es cierto? Entran ahí Era un en su cuarto vida. pintado de azul oscuro, Ya, raro, ya. con una biblioteca muy bonita, ¿no es cierto? Y sí, ¿Y en qué barrio, en qué lugar de Buenos Aires? yo nací en San Telmo, ¿En en el San barrio Telmo colonial de mismo? Buenos Aires, sí. Ya. Y me crié cerca del entorno donde hoy está la Plaza de Anticuarios, Perfecto. la Plaza Dorrego Sí, y la sí. iglesia de San Telmo que está ahí al lado. Ya. Jugaba al fútbol siempre en la iglesia, en la parroquia, Ya. y en el Parque Lezama, El famoso Parque Lezama. que es donde comienza Sobreros y Tumbas de Sábato. Que lo traje aquí para comentártelo. Me lo puse a releer sabiendo que Sábato había sido una de tus primeras lecturas. Ya vamos a llegar a él. sí, sí. Qué maravillosa novela. Me la empecé a releer y ya me la quiero terminar de nuevo. Tremendo. A ver, ¿cuál fue el primer libro que cayó en tus manos que te produjo una conmoción? Por lo menos a mí me pasó y recuerdo cuál fue el primer autor que me conmueve. El primero, a ver, yo te diría esto. Nosotros en la época en que yo estaba en el colegio, yo estuve en el secundario en una escuela pública. La cantidad de cosas que leíamos, hoy si yo se lo explico a alguien no me lo cree. Claro, Porque a mí me hicieron leer Neruda en el colegio. imagínate. A mí me hicieron leer cosas impresionantes en el cole, digamos, no de una cosa hiperintelectual ni nada por el estilo. Pero además, esos años 70, yo tenía 14 en el 73, que es una fecha clave en la Argentina, pues la vuelta de Perón. Claro que sí. Eran de una efervescencia intelectual, también la música. Y éramos chicos de 15 años súper... Queríamos ser distintos, no sé cómo decirte. Una escuela de barrio, en San Telmo. Salió La Oscura de la Luna de Pink Floyd. Claro, sí, Claro. imagínate. Las 6 esposas de Enrique VIII de Rick Wakeman. Rick Wakeman extraordinario. Bueno. La corte del rey Arturo La- tiene también. Claro, después salió ese, Sí. pero el primero Las 6 esposas Sí, de Enrique sí, VIII, sí. ¿no es cierto? Yes, Close to the ¿Qué Edge. música era esa? Emerson, Lake and Palmer. Claro, otro gigante. ¿Qué gran música era esa música progresiva, por Y decirlo así? nosotros con 15 años oíamos eso. Imagínate, Entonces, ese es un claro. camino como de búsqueda intelectual, de refinamiento, que tampoco se lo puedes contar mucho a nadie, porque dicen, pero ustedes que eran ciúticos. No, éramos chicos de barrio que oíamos eso, donde había un par más intelectuales que yo formaba parte un poquito Ya. de esa, pero los demás como que se dejaban irradiar también. Oye, y hablaban de libros, también hablaban de música, se compartían Sí. seguramente los vinilos y qué sé Claro, yo, pero... sí. Bueno, eso, intercambiábamos vinilos en el Parque Rivadavia. Ya. Había una zona, un árbol donde intercambiábamos vinilos y yo creo que mi mejor amigo chileno lo conocí ahí sin darnos cuenta. Ya. Después nos reencontramos en Alemania. Pero nunca nos presentamos ahí. Ya. Pero los dos íbamos a intercambiar vinilos los días domingo a la mañana Ya. a un parque que es el Parque Rivadavia en Caballito, donde hay muchísima venta de libro usado. Ya. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí he ido. Sí, Ese es ahora un me lugar acuerdo. donde yo compré Sí, todos los libros de Kafka. viejo, claro. Exactamente. Kafka lo compré entero ahí. Ya. Porque no se encontraban las ediciones de MC, ¿no es cierto? Recuerdo buscar El Castillo denodadamente con un amigo Hugo que era músico, murió muy joven. Era músico, pero estudiaba, digamos, música, composición clásica con Héctor Segol y con el organista, ¿no? Pero éramos gente de San Telmo. Claro. No éramos gente acomodada de... Era gente de barrio, chicos de barrio, como tú Exactamente, decías, que se sí, sí. intercambiaban vinilos ya. ¿Y qué libros andaban dando vuelta por ahí Mira. en esa generación? Ahí fue, la influencia de Ernesto Sábato fue fundamental en nuestro grupo. No te puedo hablar de la generación completa, pero sí te puedo decir que en nuestro grupo de amigos del colegio, que además éramos todos apasionados de la música, y varios tenían un conjunto musical, y yo iba a los ensayos, bueno, todo ese fermento, ¿no? Música, literatura, filosofía. Ernesto Sábato fue un detonante fundamental, porque Sábato, algo así como Piazzolla,
Astor Piazzolla. Claro, eran los que daban el pulso de esa ciudad. Exactamente. La música de Piazzolla es el pulso de la ciudad de Buenos Aires. Uno puede recorrerla y caminarla teniéndola adentro, ¿no? La Y música. las novelas de Sábato También son como el pulso de esa ciudad confusa, entre intelectual y populachera, con aspiraciones y al mismo tiempo mediocre. Es algo, nos influyó mucho él, porque él en sus obras habla de muchísima literatura. Claro. Y además están ahí en la obra de Sábato las grandes preguntas y los grandes temas que son también van a ser de la filosofía, porque hay mucha filosofía en Sábato, filosofía existencial, existencialista, ¿no? Y los personajes están atravesados por esas preguntas, quemados por esas preguntas. Exactamente. ¿No? Por esas angustias, por decirlo así. Claro. ¿Ah? A mí me pasó que cuando empecé a leer a Sábato, sobre todo una obra que fue la que primero me marcó, porque a mí el Tulen lo leí en el colegio y no me gustó demasiado. Pero me acuerdo de la obra Abaddon el Exterminador, que para mí fue un detonante cultural. Que es un libro muy especial ese, muy curioso, Clarísimo, muy bizarro. Pero era el apocalipsis que yo estaba viviendo en esa ciudad en ese momento. ¿En qué sentido apocalipsis estaba viviendo en Buenos Aires? Bueno, viste que Abaddon comienza con unas citas del apocalipsis y eso. Bueno, ¿por qué es un apocalipsis? Porque Argentina salía de una dictadura militar, como ocurría cada cierto tiempo. Tú sabes que Argentina junto con Bolivia tienen el récord en alternancia entre regímenes democráticos fracasados y gobiernos militares igualmente fracasados. Y salíamos de eso, se recuperaba la democracia, volvía Perón a la Argentina. Surgía de la nada, por así decirlo, de la nada, en mi conciencia, que era un chico de una familia católica, de clase media más o menos, surgía una juventud revolucionaria que era mayor que yo, pero yo los veía. Y que tomó opciones radicales. Opciones radicales todas. ¿No es cierto? Con finales trágicos. Trágicos. Bueno, el libro Abaddon cuenta, entre otras cosas, la historia de un chico que muere en la tortura, un chico de clase alta que muere en la tortura para no delatar a un guerrillero obrero que era amigo de él. Y claro, esas cosas con 15 años, que era lo que estaba pasando, a ti te dejaban una huella impresionante, ¿no? Y yo recuerdo, sí, de haber anotado en un cuadernito todos los autores que mencionaba Sábato en Abaddon. ¿Y cuáles eran? Dostoyevsky, por ejemplo, lo descubrí. O sea, Sábato te llevó a Dostoyevsky. Claro. Ya. A Kafka. Claro. A Lautréamont. Imagínate. A todos. Incluso a Baudelaire, que no fui un gran lector, pero también. Entonces, claro, yo iba tratando de llenar el formulario de los autores que conocía a Sábato, ¿no? Y eso me hizo descubrir la literatura existencial grande. Bueno, Dostoyevsky, que es el autor que yo más adoré en esos años, ¿no? Claro, es fundamental. A mí me pasó lo mismo. ¿Qué edad tenías tú ahí? Y yo tenía 15 años, claro, 16 años. Dostoyevsky, uno queda envenenado a Dostoyevsky ahí a esa edad. Claro. Bueno. Es marcador para siempre, ¿no? Para toda la vida. No conozco nada más alto que eso yo. No, yo tampoco. Tampoco en la filosofía. Tampoco en la filosofía. No. Yo pienso lo mismo que tú. Ahora, volvamos a Sábato. Ya, y sobre Héroes y Tumba, esta novela que yo creo que es una buena manera de empezar a leer a Sábato. Es una novela tremenda, es lo mejor que escribió. Es notable esta novela. Es una de las mejores novelas latinoamericanas que se han escrito. Sí, es una novela tremenda, porque es una novela que cuenta, encabalgada en la historia de la independencia argentina, cuenta la historia de una familia aristocrática decadente, en la que un psicópata además lleva a cabo un incesto. Porque en Informes Ciegos es la historia de un incesto. Claro que sí. No, a veces no se advierte eso, ¿no? Sí. El modo de encabalgar las dos tramas, el modo de reflejar la cultura psicoanalítica de la gente ciútica, de una clase media de Recoleta. Y tan de Buenos Aires. Eso. Muy de Buenos Aires. El modo de encabalgar eso con el peronismo, con lo que en su momento Borges fue en realidad un diputado, pero la frase es de la Chaca Borges, llamaron el aluvión zoológico, la aparición de un país con el que no contábamos, por así decir. Todo ese conflicto cultural, esa novela lo refleja de una manera absolutamente impresionante, ¿no? Ahora, uno pensaría, por todo lo que tu trayectoria filosófica, después, que tú habrías partido más por Borges, porque Borges y Sábato son como la polaridad, ¿no es cierto? La polaridad porteña y la polaridad universal. Sí. Pero tú partiste con Sábato. Con Sábato. Claro. Borges me gustó después. Claro. No me hubiera podido gustar a esa edad porque yo no tenía cómo leerlo. Claro.
No tenía las herramientas. Hoy me gusta más Borges que Sábato. ¿Te gusta más Borges que Sí. Sábato? Ya. Pero el detonante para mí fue Sábato, no fue Borges. Yo me carteé con Sábato. Eso te iba a preguntar. Ese carteo con Sábato, ¿cómo fue? ¿Tú decidiste escribirle Sí, claro. a partir de la emoción que te produjo, la Claro. conmoción que te produjo leerlo a él? Era un trance espiritual para mí leer a Badón, por ejemplo. Ajá. Yo leía a la noche a Badón en el Exterminador en mi habitación. Ya nos habíamos mudado, mi familia tuvo una crisis económica muy fuerte. Quedamos muy mal. Y yo leía a Badón y era para mí una especie de trance espiritual eso. Y me acuerdo que me decidí y le escribí. Le escribí a la casa de Santo Lugares, donde él vivía. No recuerdo cómo conseguí la dirección. Tomaste una carta, Sí. te diste el tiempo de escribirla, de ponerla en un sobre, Tal cual. de llevarla al correo. No había email, no había nada de Claro, esto. y de esperar la respuesta. Sí, Y me contestó. Cuando él y me te- contestó, a mí me temblaban las manos. ¡Oh, qué tremendo! Y me mandó... A ver, ¿qué le decías tú en esa carta a Sábato? Mira, Más o menos. Eran cosas adolescentes, Ya. ¿no? Donde yo le hablaba de mi soledad, básicamente. Ya. Estas cosas nunca las conté yo y espero que nadie las oiga. Yo le hablaba de mi soledad, de la crisis de sentido. Yo vengo de una familia católica liberal, por así decir. Ya. El mundo estaba colapsando en mi alrededor. Mi familia, la iglesia, donde la mitad se partió y entró a la guerrilla, de la otra mitad, bueno, entró en otras cosas, en el nacionalcatolicismo, que yo no tuve nunca nada que ver tampoco. La crisis de sentido de toda una época. Y bueno, Sábato es un hombre que dice en muchos lugares que la gente que más sufre en el mundo son los adolescentes. Sí, claro. Entonces los adolescentes teníamos un vínculo casi filial con él. Porque Claro. era como el hombre que hablaba, Claro. nos hablaba a nosotros, por así decirlo. Exactamente. ¿No? Y a mí me pasó eso. Claro. Ya, y tú en el fondo le cuentas de tu soledad, tu angustia, tus preguntas. Ya, y la respuesta de Sábato, ahí te deja acordar algo. De qué te Sí, me dice acuerdo él. totalmente. Es más, yo creo que eso está guardado en la casa de mi madre. Él me envió una carta muy breve, manuscrita, con un abrochado además. Era una especie de librito abrochado, que era un extracto de algo más largo que había escrito él, que se llamaba Cartas a un joven escritor. Ya. Y lo tenía Como preparado. la carta que escribió Rilke al joven poeta, ¿no? Exactamente. Y él hizo eso porque se ve que muchos adolescentes le escribían. Y te mandaba una carta personal más el abrochado. Y recuerdo que él me invitaba, él se iba a París a recibir un premio por Abaddon el Exterminador, y me invitaba a vernos cuando él volviera de París. Y yo no me atreví, No te atreviste a verlo. no me atreví a verlo. Claro. Porque dije, ¿qué le voy a contar yo a este señor? ¿no? Sí, entiendo. Y me dio terror, no sé cómo Pero decirlo. espérate, y esta correspondencia, esta conversación a través de las cartas continuó después. Sí, tuve varias cartas con él, pero nunca un encuentro personal. Ya. Y era siempre sobre... Yo quería en ese momento ser algo así como lo que era él, como literato. Después me di cuenta que no, que yo no tenía esa vena, ¿no? Que yo quería esos problemas, Claro. pero tratados de otra manera. Ahora, tú dijiste que te gustaba la astronomía, es decir, había en ti una parte tuya más científica, por decirlo así. Sí. Y parece que esa parte científica es importante, lo vamos a ver después, que marca también Pero es que Sábato era físico. por eso te iba a decir, Sábato era físico. La misma dualidad. Esa misma dualidad, ¿no es cierto? Claro. Ahí encuentras como un alter ego. Claro, yo decía, este hombre tiene la misma lucha interior entre, digamos, el abismo existencial y mirar las estrellas. Ajá, exacto, claro. ¿Y cómo se va resolviendo esa tensión en ti? ¿Cómo va desarrollándose esa Son tensión preguntas entre... fuertes. Me tocó hacer a la milicia en el año 77, que fue un corte en mi biografía. Yo di el examen de ingreso para la... Yo de alguna manera me decidí, ya con 16 años, a estudiar filosofía, no astronomía. Espérate, ¿cómo decides estudiar filosofía? Yo me acuerdo de una conversación con mi madre, que me Ya. preguntó mi madre qué iba a estudiar. ¿Ya? Y cuando le dije que estaba dudando entre astronomía y filosofía, le entró pánico por los dos lados. Me dijo, Alejandro, tú eres un varón, si vas a tener que mantener una familia, así se pensaba en esos tiempos también. Me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no me contradijo. Y yo le dije, no, yo quiero hacer esto. Y finalmente en esa conversación yo le dije, pero voy a estudiar filosofía. Y no me contradijo. No me Y eso es contradijo. importante, pues, claro. Fue fundamental. Claro, Porque contra la vocación no se puede ir. claro. Yo creo que los padres sí tienen que hacer una cierta resistencia, porque tú sabes que los niños de repente quieren ser capitanes, Exactamente. astronautas. Y cambian de una semana a la otra Entonces, eso, una carrusel. resistencia es una prueba de la vocación. Lógico. Pero cuando uno ve que hay realmente vocación,
ir contra eso es frustrar a una Pero persona. espérate, ¿y esa vocación, cuándo la sientes tú que nace? Porque primero te gustaba la literatura, te leíste a Sábato, etcétera, la música, la angustia existencial, pero ¿dónde viene la vocación filosófica? Claro, yo quería la pregunta por el sentido, pero hecha de una manera como más metódica, por así decir. Y recuerdo haberme puesto a leer filosofía, entre otras cosas leía Kant, compré la edición de Porrúa de la Crítica de la Razón Pura y me di cuenta a las 2-3 páginas que no entendía nada. Claro, bueno, imagínate. Y claro, y dije, esto me lo tiene que explicar alguien. Claro. Yo no puedo leer esto solo. Y eso fue como un detonante también. Decir, bueno, a mí me interesaba, como que el desafío intelectual me gustaba. Esto es difícil, por lo tanto lo tengo que poder hacer. Pero solo no puedo. Y eso fue como un clic en decir, tengo que estudiar filosofía. Porque como decir, literatura puedo leer solo. Pero filosofía no puedo leer solo. Oye, hablemos un poco de Buenos Aires. Buenos Aires, bueno, de las ferias de libro viejo, pero Buenos Aires es fascinante en términos de sus librerías mitológicas, casi míticas. ¿Hay alguna librería o algunas librerías míticas que recuerdes que hayan sido importantes para ti? Entiendo que tú no tenías seguramente los medios para comprar todos los libros, pero ibas a ojear y mirar los libros. Todo el tiempo. Claro. Nosotros de paseo, con mi amigo, sobre todo Hugo, que lo recuerdo mucho, todos los sábados, ¿qué hacíamos nosotros? Ir a recorrer disquerías y librerías, a ojear, a mirar en las bateas los discos y en las librerías de viejo en la calle Corrientes. Siempre hacíamos como un tour por Corrientes y Lavalle. Antiguamente Lavalle era la calle de los cines y de muchos discos, ¿no? Y Corrientes tenía toda esa secuencia de librerías de viejo increíbles, ¿no? Ahí estaba el Centro Editor de América Latina, que tenía cantidades industriales de libros. Bueno, y estábamos siempre, claro, lo que no teníamos era dinero, ¿no? Íbamos a pie nosotros. Sí. Y recuerdo, bueno, también había estas disquerías de discos importados. Había una en la Galería del Este, en la calle Florida, que se llamaba El Agujerito. Por el disco, Qué ¿no? buen nombre. Muy bueno. Y nosotros íbamos a ver ahí los discos recién salidos. A tocarlos, mirarlos, acariciarlos. incluso a veces ni tocar, mirar a través de la, ¿cómo se llama en Chile? La vitrina, la vidriera, diría yo en bonaerense. Y estaban los discos de la Mahavishnu Orquestra, de estas cosas que salían ahí, cada importado de esos valía un dineral, ¿no? Y bueno, a veces hicimos colectas para comprar entre varios un disco Entre varios, y prestarlo, ¿no? En la ronda, entonces ahora y librería. Y librerías de todo, porque ahí estaban, bueno, desde el Ateneo en Florida, pasando por todas las de la calle Corrientes, ¿no es cierto? La que estaba al lado del cine Lorraine, por ejemplo, que era un cine también, íbamos también mucho a ver cine como Bergman, por ejemplo. Uy, qué intenso. Bueno, a mí eso me encantaba. Yo después dejé de ir al cine. Claro, eso sí. Pero en esa época yo veía muchísimo los ciclos Bergman que había. Que había, por ejemplo, una semana entera dedicada a Bergman. Hay películas que las vi 7 veces, como El Séptimo Sello, por ejemplo, u 8. Qué maravilla de película esa. O Detrás de un vidrio oscuro. Uf, tremendas películas. Esas películas yo las vi no sé cuántas veces. Claro. Porque además era como que entraba en sintonía con la literatura. Claro, lo que estabas leyendo. Y el teatro Strindberg. ¿No? Ya, pero había una librería al lado del cine. ¿Cuál era esa librería? No me acuerdo cómo se llamaba, porque el cine se llamaba Lorraine y la librería tiene un nombre parecido, pero no recuerdo ahora el nombre. Se me olvidan los nombres con los años, ¿no? Pero sí que andábamos, digamos, todas, bueno, pero había muchísimas ahí, ¿no? Es decir, no te quiero mentir con los nombres, pero había muchísimas librerías. También recuerdo la librería del Temple, en la calle Viamonte. Famosa librería del Temple. Famosa librería. Famosa, esa sí que es mítica. Frente al rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Mi madre trabajaba en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Ya. Y ahí esa librería mítica tenía los libros en francés de Belles Lettres. Claro. Claro, comprar eso, Es así. pero de vez en cuando a veces uno compraba alguno, ¿no? Oye, y había una librería mítica, discúlpame que te diga esto, pero ya cuando yo estuve en la universidad, que era en la misma Galería del Este del Agujerito, la calle Florida, el librero Juan Blatón, un belga, que era el que nos proveía de libros importados a todos los profesores de la Universidad de Buenos Aires, de filosofía y del Salvador. Háblanos de ese personaje, de haber sido un... Ese era un hombre increíble, yo hablaba mucho con él, que estaba venido a Argentina, no sé de qué época, hablaba con un acento así típico, ¿no? De europeo flamenco o algo así, era belga, Juan Blatón, Blatón, con B alta. Y este traía los libros, que era carísimo, porque imagínate traer esos libros y con los costos intermedios que había, y nos fiaba. ¿Les fiaban los libros? Sí, claro. Wow. Yo estuve endeudado con él años. O sea, cada vez que cobraba mi sueldo miserable, iba a dejar la mitad con él. Claro. Hoy día sería impensable que alguien él te nos fiaba. Él nos fiaba a todos. Qué maravilla. Porque éramos proletarios con aspiraciones claro. nosotros. Oye, volvamos antes,
Dostoyevsky antes de que estudie filosofía, ¿no? Sí, Lo leíste Dostoyevsky joven. desde Sábato adolescente. te lleva a Dostoyevsky, Sí. seguramente te lleva a Kafka. A Kafka, claro. Ya. Dostoyevsky, tú dijiste que es la experiencia más Sí. radical en términos de lectura Sí. novelística. Sí, sí. A ver, ¿qué te pasó con Dostoyevsky qué partiste leyendo? ¿Cuál fue el libro Mira, que recuerdas leí más? muchísimas cosas, pero el libro que más recuerdo es El idiota. El idiota, Un Quijote Mishkin, ruso. El príncipe Mishkin. Es un Quijote ruso. ¿Qué eso quiso hacer Dostoyevsky? Es extraordinario. Esa novela a mí me hacía llorar. te Esa digo de escena verdad. que parte en un tren que llega a San Petersburgo, donde va el Ese príncipe libro a mí Mishkin. me impactó de una libro. manera increíble. Además que el idiota era el superior en realidad. Sí, desde Ante la luego. hipocresía social. O sea, él iluminaba una sociedad Exactamente. descompuesta que era una luz que Absoluta. venía. Y esta mujer que es la rebelde Oh. se quiere casar con el idiota. Cuando le advierte que no- Natacha Filipovna. bueno, tú te acuerdas de los nombres. Cuando le advierte que no rompa el jarrón. Sí, sí. ¡Ah, qué maravilla! Y él lo único que hace cuando pierde el control porque era epiléptico, rompe el jarrón. Claro. No, esa es una... Y la otra que me marcó mucho porque tenía que ver con el origen de las células terroristas, y yo estaba viendo eso entre mis amigos, Que fue una fue experiencia- los endemoniados. Los demonios. Bueno, Que la una- traducían de las dos maneras, que pero una novela más política y profética también. profética. ¿Cierto que sí? Pero además estaba reflejando lo que estaba ocurriendo en Argentina. Claro. Imagínate. Si yo tenía Evidente. compañeros que entraban en células terroristas, Pero claro que sí. a mí intentaron cooptarme varias veces. Claro, de hecho Dostoyevsky se da cuenta hacia dónde están llevando esas células cuando matan a un estudiante en una universidad del mismo grupo. Exactamente. Terrorista mata a un Claro. estudiante, lo matan sí por delator, no sé por Y qué. el personaje, no me acuerdo si era Paraña o qué, que es este que en realidad es un gran fabulador, pero logra que la mentira se vaya haciendo verdad. Claro. Porque hablaba de miles de células que no existían. claro, pero, sí. pero no, eso también es una novela que a mí me impactó. ¿A dónde te lleva Dostoyevsky en la indagación en Al el... problema del hombre y de Dios. A recuperar el catolicismo de otra manera. No de una manera escolástica, Sino existencial. sino ¿no? existencial. Claro, exactamente. Sí. Porque esa dualidad la tiene el catolicismo desde siempre. Sí. San Agustín o la escolástica. Bueno, uno puede mediar entre esas dos cosas. No es una exclusión Sí. completa. Pero siempre está el balance entre esas dos cosas. El mismo Heidegger es eso. Y bueno, pero eso lo descubrí mucho después. Pero claro, a mí, como yo venía de ese background católico, claro, eso me impactó tremendamente, ¿no? Claro. Alguien dijo, no recuerdo quién dijo, estudiando la obra de Dostoyevsky, que los personajes eran ideas vivas. Que cada personaje era una idea viva, una idea del hombre, por decirlo así. Claro, pero más viva que idea. Claro, más viva que idea. Porque no es sí. el trabajo es práctico abstracto. de una teoría. No, encarnada. Encarnada de verdad. Claro, de verdad. ¿No es cierto? Como diciendo, en realidad la idea es la proyección de esta encarnación, en realidad. Exactamente. No es que la idea y él es un trabajo Claro. práctico, porque usted piensa, por ejemplo, en la confesión de Stavrogin, ¿no? O sea, Sí. estas cosas, ¿no? Las escenas de banquetes. Sí. El que se para y se quiere el que está por suicidarse y no tampoco, como dice el tango, ni el tiro del final te va a salir, ¿no? Hay un tango que dice Sí, eso. qué ¿no? bueno, qué bueno. ¿No? Y el tiro al final te va a Todo salir. eso a mí me impactaba enormemente. Pero lo quería de una manera más... Ahí está la tensión con lo escolástico. Yo lo quería de una manera más conceptual. O sea, lo que pasa es que, claro, a ti te atraía mucho, te identificaba, pero tú necesitabas respuestas. ¿No es cierto? Me imagino. Y una gestión de las preguntas Claro, distintas. Claro. Porque yo tenía una beta más científica. No quedar abandonado en medio de ese mundo. Exactamente. En medio de Dostoyevsky, en medio de Sábato, Claro, en medio de... en esa tormenta yo necesitaba como un hilo conductor metódico más fuerte. Porque la gente es como es. Yo tengo esa beta más bien científica en un punto. Por eso me gusta la economía también, me gustan un montón de cosas. Bueno, que- Heráclito, uno es su carácter, ¿no es cierto? Claro, entonces yo tenía eso de jovencito, no sé de dónde viene. Ajá. No tengo ninguna explicación al respecto, pero tenía esa ansia de un saber más controlable. Por eso me interesaba la astronomía, imagínate. Era la época en la llegada a la luna, todo eso, y uno decía, bueno, entender todo eso. Entonces esa beta nunca desapareció, por así decirlo, ¿no? Oye, bueno, y ahí llegas a estudiar filosofía. Filosofía a la Universidad de A la Buenos UBA, Aires. sí. ¿Cómo era el nivel de los estudios filosóficos en la Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo era el nivel de la filosofía en la Universidad de Buenos Mira, Aires? yo lo que te puedo decir es esto, ¿no? Yo entré en una época a la UBA donde había examen de ingreso, entrábamos 100 personas, quedábamos al final de la carrera 10. ¿Mm? Yo tuve profesores absolutamente extraordinarios en la Universidad de Buenos Aires. Maestros. Maestros. Pero Lorenzo más... Lorenzo Mayanino fue mi maestro de griego, con el que yo trabajé 8 años antes de irme a Alemania.
Pues mi primer maestro, así con mayúscula, fue un filólogo, Lorenzo Mascialino. Pero Mascialino era un editor del poeta bizantino Licofron en Toibno. Imagínate. Editó Licofron desde Buenos Aires en el año 61 en Toibno. Y después el profesor Carpio, ¿Ya? que fue mi referente filosófico fundamental, fue Carpio. Háblame un poco de él. ¿Cómo era él? ¿Qué es lo que a dónde te guió? ¿Dónde te llevó? Bueno, yo creo que el perfil que yo tengo, bueno, los escolásticos decían lo que se recibe al modo del recipiente. Por lo tanto, yo recibí una porción muy modesta de lo que estos maestros daban, ¿no? Porque está el problema del recipiente, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera que decir quién es la persona a la que yo más me aproximé como identidad filosófica, es Carpio. También Walton, pero yo soy más parecido a Carpio. ¿Y cuáles fueron las lecturas? Ahí se te abrieron nuevas lecturas, ¿no es cierto? Ahora Totalmente. dejamos la narrativa y entramos en la filosofía. Mundos completos, que ni sospechaba. ¿Cuál fue el primer libro de filosofía que a ti te...? Libros, a ver, varios, pero primero se me abrió el mundo griego, al que yo miraba como un típico, bueno, estas son cosas viejas. Antiguayas. Exactamente. Se me abrió el mundo griego gracias a la lengua griega y a los excelentes profesores de filosofía antigua que había en la UBA. ¿Y qué encontraste en ese mundo griego? Bueno, encontré, te diría que el nervio filosófico fundamental. Para mí la filosofía es un asunto griego gestionado posteriormente de diversas maneras. Gestionado por los alemanes. Fundamentalmente, para mi gusto, por los alemanes. Un poco Heidegger decía Bueno, eso. esas fueron las dos cosas que a mí me marcaron. La filosofía griega que había en la UBA y la tradición fortísima de filosofía trascendental alemana. ¿Te acuerdas de algún...? Kant, Husserl, Heidegger. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Te acuerdas de algún texto de griego que te haya emocionado filosóficamente? Que Mira, te haya por producido? ejemplo, en griego 3 ¿Ya? tradujimos gran parte del banquete de Platón. Ah, que es una maravilla. Que es uno de los libros más bellos de la filosofía. Bueno, yo como lector ingenuo de filosofía, pero el banquete es un banquete y filosófico. traducirlo con profesores de esa categoría en un griego anual. Porque estamos hablando de una universidad que hoy yo no la cuento porque te creen que estás exagerando. Es impresionante. 6 materias por año, 6 horas por semana de las materias. En griego 4 yo traduje completa las vacantes de Eurípides. Imagínate. Pero no era yo. Imagínate lo que es. Era lo que hacíamos. Eso no sé es si me explico. un contacto vivo con la fuente. Que es lo que marca la diferencia completamente. Es un tipo de lectura. Completamente, ¿no? Entonces después estudiar. Ahí lo que se ha perdido tal vez es, por ¿cómo llamarlo? El eslabón filológico, ¿no? En la filosofía, en el sentido que tú tuviste ahí maestros que te llevaron en el griego, pero iban a los textos, traducían los textos. O sea, había un rigor filológico. Bueno, eso tal vez se perdió hoy día en un mundo filosófico dominado por una posmodernidad un poquito más vaga. Sí, mira, podríamos decirlo así. Hay que matizar por lo siguiente. En Argentina se mantiene bastante, aunque yo creo que no ha habido un reemplazo de esos maestros a la altura de lo que fueron esos maestros. Argentina está en crisis. Cuando vienen las crisis en los países son globales. También la academia está en crisis. Pero hay una tradición filológica fuerte. Y Chile ha mejorado mucho en ese aspecto. Porque en Chile se había interrumpido la tradición filológica, no sé por qué. Habían cerrado las carreras de lenguas clásicas. Pero hoy en Chile tú tienes gente, platonistas, aristotelistas, gente que traduce del griego en un nivel que no había habido nunca aquí. Cuando yo llegué en el 93 eso no existía. Pero hoy tienes tú una masa crítica de gente que está trabajando a alto nivel en ese sentido. Así que Chile mejoró en ese punto. Pero como tú dices, es muy cierto que la academia, sobre todo, si no es la filosofía analítica, que es otra cosa, está muy dominada por este discurso, ¿no es cierto?, posmoderno, donde no se aprende el rigor. Se aprende un pensamiento asociativo en el mejor de los casos. Y no hay esa escuela filológica por detrás, que es un desastre pedagógico esto. Porque Derrida, toda esa gente, había tenido los mejores maestros de griego, los mejores helenistas, los mejores profesores sobre Kant, habían tenido... El mismo Foucault. Habían disfrutado de lo mejor de la academia francesa. Claro, el mismo Foucault no fue alumno de Pierre Hadot, que es un gran helenista. Exactamente, y volvió al tema del cuidado de sí en los últimos años. Tú le das Foucault a un joven que no ha pasado por Platón, y haces un desastre pedagógico. Desde luego. Lógico. Ya. Y entonces ahí en la Universidad de Buenos Aires llegas a los griegos. Me hablaste El banquete como uno de los libros primeros El banquete que te fue un libro que me marcó. Mi primer artículo fue sobre El banquete. Ya. ¿Cuál dirías que es el pasaje más potente del banquete para ti? Todo, porque yo en ese momento no lo podía leer entero
no lo podía entender entero, porque son varios discursos, y muchos tienen que ver con la tragedia griega, pero el discurso que leímos a fondo es el último. El discurso donde Sócrates hace hablar a Diotima, ¿no es cierto? Claro. Y la elevación y el donde ascenso está la llamada teoría platónica del amor. Y había un libro de Léon Robin, La teoría platoniciana del amor, que yo leí en esa época con frenesí, y escribí un pequeño articulito sobre eso. Léon Robin es un académico de los comienzos de los años, o sea, hasta los años 50 del siglo XX, de primer nivel, y me acuerdo que lo compré en Platón, que me endeudé, y leí el librito de La teoría platoniciana del amor e hice una interpretación heideggeriana un poco pedestre, sobre todo basado en la idea de que el amor, digamos así, el deseo, es carencia, o está fundado en la carencia, y es algo que rebasa la realidad, tiene un carácter proyectivo, ¿no? Entonces hice una lectura medio heideggeriana de esa tematización del amor como arraigo en una facticidad carente y proyección, ¿no? Oye, y ya que te gustaba Platón, perdón, volvamos a traer la novela, hay un escritor argentino, Leopoldo Marechal. Sí, claro. Adán Buenos Aires. Sí, lo leí, pero menos. Pero te agarró menos que Sábato. Mi maestro Mayarino era amigo personal de él, de Marechal. Mira. Adán Buenos Aires es una novela muy interesante, una novela es una iniciática, catábasis, una catábasis espiritual. La que sabe mucho de eso es mi esposa. No te puedo Porque creer. ella estudió letras clásicas, pero después se dedicó a la pintura. Pero mi esposa hizo monografías sobre Marechal. Yo lo leí menos. Mi maestro Mayalino, que era un hombre peronista de derecha, y filólogo clásico de excepción. De haber sido un personaje. Esto en la Argentina. ¿Ya? Era muy amigo de Marechal, que también era de ese grupo nacionalista. Sí, claro. Católico, exactamente. Platonista. Bueno, Mayalino había sido estudiante de los jesuitas, se iba para cura. Y el peronismo fue como la nación católica en un momento, ¿no? Como parecido a lo que pasó con el fascismo en Italia, que mucha gente vio, erróneamente, en el fascismo la preservación de la nación católica frente al bolchevismo, ¿no? Y en Argentina pasaba eso. Y Mayarino, que era un hombre pero peronismo del 40, ¿no? Era muy amigo de Marechal y me hablaba muchísimo de él. Me dijo una vez que Marechal le enseñó a llenar de tabaco la pipa, por ejemplo, ¿no? Importante. Claro, pero Marechal era un escritor, también Las bodas de Severo Arcángelo. También la boda de Severo Arcángelo. Claro, también es un texto impresionante, pero no lo releí, fíjate. Ya, no. Lo leí en aquella época. Ya, era curiosidad porque ya. ¿En qué momento llegas a Aristóteles? Me imagino que el encuentro con Aristóteles y la lectura de Aristóteles tiene que haber sido para ti importante porque va a marcar después una vocación dentro de tu búsqueda filosófica y tu trabajo filosófico. ¿Cuándo llegas a Aristóteles? Fíjate, la explicación es rara, porque yo... te podría haber quedado en Platón. Exactamente, yo empecé con Platón. Claro. Y después volví muy tarde, pero empecé con Platón. Yo llegué a Aristóteles no por filosofía antigua y no por el griego, sino por un curso que hizo el profesor Carpio, que daba metafísica, sobre ser y tiempo en Heidegger y Aristóteles. Y para ese curso yo traduje por primera vez el Tratado del Tiempo de Aristóteles. Yo era ayudante de griego. ¿Ya? Y lo traduje para el alumnado. Y la interpretación que hacía Heidegger, Tratado del Tiempo, me llevó a querer estudiar Aristóteles. Por eso empecé con la física aristotélica. Que ahí tal vez tu parte científica es la que te lleva a enamorarte de Aristóteles, ¿no? Bueno, ¿cierto? sí. Claro. Y la manera en que Heidegger leía la concepción aristotélica del tiempo, vinculada con el problema del ser. Ser y tiempo, el tema heideggeriano. Y como Heidegger dice en Ser y Tiempo que el tratado aristotélico del tiempo es algo así como el documento de la conexión que hay entre el ser y el tiempo como horizonte de la comprensión del ser, yo dije, tengo que entender este tratado. Y Carpio dio un curso maravilloso sobre eso. ¿Ya? Entonces yo me puse a traducir el texto para el curso, Carpio me lo agradeció, después yo me hice, Carpio cuando estaba muy viejo yo iba mucho a la casa y hablábamos mucho de filosofía, y eso me llevó a Aristóteles. Entonces mi primer proyecto de investigación en CONICET, eso fue sobre Aristóteles, mi tesis de licenciatura sobre tiempo y sustancia en Aristóteles. Caramba. A ver, entendamos un poco la relación entre Aristóteles discípulo de Platón. ¿Es un discípulo rebelde? ¿Cuál es la relación? ¿Encuentra su propio camino? ¿En qué momento lo encuentra? ¿Qué sabemos de eso? Sí, sabemos bastante. Mira, hay una versión que yo considero errónea, que es ver a Aristóteles y Platón como opuestos, ¿no? Pero siempre ya desde la antigüedad, pero también sobre todo retomando eso en el Renacimiento, están los llamados programas de la concordia entre Platón y Aristóteles. Como decir, bueno, en realidad hay muchos puntos de discrepancia, pero aquí hay una matriz de pensamiento fundamental que es concordante en puntos importantísimos. Y yo estoy convencido que Aristóteles es un platónico transformado. O sea, Aristóteles es un continuador por sus propios medios de las instituciones platónicas básicas.
¿Cuál es la más Por ejemplo, importante? que no puede explicar... A ver, ¿cuál es el gran enemigo del platonismo, si lo queremos poner en... La versión atomista de la estructura del mundo. ¿No? Un mundo en el cual el resultado del orden, el cosmos para los griegos, cosmos significa orden. ¿No? Claro. ¿Cómo el orden va a ser un resultado de un choque caótico de átomos? ¿Cómo va a ser cómo en el orden no va a haber patrones de recurrencia explicables y estructuras que den cuenta de la inteligibilidad? Y Platón es el la gran voz que formula este programa. No, hay que dar cuenta de las condiciones que explican la inteligibilidad del mundo. Y Aristóteles es un continuador de ese programa. Porque la naturaleza para Aristóteles es un conjunto de formas. Pero ¿cuál es el giro aristotélico? El giro aristotélico dentro de la matriz platónica es, digamos así, una manera diferente de concebir la relación entre lo formal inteligible y lo material sensible. Platón tendió a ver eso como dos órdenes de realidad separados, y Aristóteles Ese es tendió el a mito de verlo... la caverna, ¿no? Claro, y la distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible, como lo llaman, ¿no? Y Aristóteles tendió a verlo como dos aspectos de una misma realidad. Y esa es la distinción entre forma y materia. Es decir, las cosas del mundo físico son cosas compuestas, y hay un elemento en la composición que da cuenta no solo de la recurrencia, digamos así, de los procesos naturales, o sea, que un hombre genere un hombre, que un caballo genere un caballo, no como decían Anaxágoras, que podía salir de una mezcla cualquier cosa en principio. Dice Aristóteles, eso no puede ser. Y naturalmente también explica por qué las cosas son comprensibles, porque el conocimiento es una manera de hacerse cargo de la forma de los objetos. Oye, así como vimos que digamos, te encontraste con el banquete, uno de los libros más bellos de Platón, ¿cuál es el libro o el momento de algún escrito de Aristóteles que haya sido para ti una experiencia como lector? Para mí, como lector. El primer Aristóteles para mí fue la física y la metafísica. Porque en el momento que yo estaba preparando la traducción del Tratado del Tiempo, que está en la física, y estaba haciendo la tesis de licenciatura, te hablo del año 82, ¿no? 81, 82. La tesis de licenciatura, sí, desde ahí en adelante, porque después trabajé hasta el 87, 88 en esas cosas. Estaba haciendo la traducción de Física 3.4 comentada, que publiqué después. Era siempre la teoría de la sustancia y el problema del tiempo. Tiempo y sustancia. Un planteo heideggeriano, ¿no? Porque la sustancia es al mismo tiempo lo permanente, mientras que lo occidental es lo transitorio, ¿no? Entonces a mí me interesaba por qué algo que es una distinción lógica entre sustancia y accidentes tiene un componente temporal. Y de hecho a eso le dediqué mi tesis. Y eso fue lo que a mí me impactó primero, no la ética. No la ética. Yo no tenía ojos para la ética cuando era jovencito. Ya, ahora sí. Pero ahora lo entiendo porque Aristóteles lo dice. Claro. Que el joven puede ser un gran matemático, pero no un buen filósofo moral. Ah, mira. Ahora, para alguien que quiere entrar en Aristóteles, hay que partir más bien por la ética Nicómaco. Depende de la edad también. Porque mira, a mí me pasó, depende del joven. Si es un joven muy tendiente a lo científico o matemático, la ética Nicómaco no le va a decir mucho. Y en cambio la metafísica le va a dar aires de importancia. Dije, yo estoy dialogando con alguien que entiende la estructura de lo real. Depende. ¿Cuál es la definición más bella de Aristóteles? Para mí, cuando habla de la amistad en la ética Nicómaco, uno de los pasajes más bellos, más sublimes. Sí, bueno, el Tratado de la Amistad es a lo que más le dedica Aristóteles en la ética, es la única virtud que le dedica casi 2 libros, la amistad, ¿no? Pero Aristóteles es una, digamos, hay una playa de observaciones en todas partes en la ética Nicómaco, por todos. Para mí, el pasaje más decisivo para mí es la caracterización en el libro sexto de lo que llama la proairesis, que es la decisión deliberada o la elección. Cuando dice que es un deseo deliberativo o un intelecto desiderante. Y dice, y ese principio es un ser humano. Ya. ¿Y qué te ilumina eso? Bueno, que el ser humano es una... digamos así, una compleja articulación de lo tendencial, desiderativo, oréctico y la capacidad deliberativa. ¿No? Esa visión de la agencia humana, del hombre como sujeto de praxis, como alguien que tiene que hacer algo de sí mismo, no de las cosas. Lo que Aristóteles entiende por praxis es no cómo trato yo con cosas, sino cómo trato conmigo mismo en mi trato con las cosas, ¿no? Eso me parece, la visión aristotélica de la praxis es
para mí lo más alto de la filosofía aristotélica. Y la visión de la felicidad en Platón. Hoy día que se busca tanto la felicidad, vivimos un tiempo hedonista, ¿no es cierto? Es importante volver a Aristóteles para ver otra manera de entender la felicidad. Claro. ¿Qué es lo que nos puede aportar Aristóteles ahora en confrontación a esta felicidad hedonista? Bueno, ¿qué es la felicidad? Claro, Aristóteles tiene una visión de la felicidad que apuesta, digamos así, para Aristóteles la felicidad es la vida lograda para alguien como el hombre, como el ser humano. ¿Qué es una vida lograda para el ser humano? Es una vida de despliegue de sus capacidades más específicamente humanas. Entre la racional. Claro, la racional en un sentido amplio. Sí, claro. Porque esto no es la ciencia, sino te puede ser también la actividad política en un buen sentido. Sí. ¿No? Ahora, no una campaña electoral o cosas así, claro. Pero la actividad política, es decir, el ejercicio de las virtudes cívicas. ¿No? Esa es la vida lograda para el ser humano. Aristóteles cree que esa vida, digamos así, por añadidura es placentera. Pero que su fin, su objetivo no es el placer. Es el despliegue pleno de aquello a lo que uno está llamado. Uno está llamado a hacer lo que es, a hacer plenamente lo que es, ¿no? Y el despliegue de sus capacidades, específicamente humanas, además, como añadidura, es placentero. Y además, esa felicidad se logra en la plenitud también con los otros, ¿no? Cuando dice que el hombre es un animal político, que eso es muy interesante, ¿no? Claro. Político ahí significa comunitario. Comunitario. A veces lo aplica a ciertos animales diciendo las abejas son políticas, comunitarias. Y en cambio la araña no, por ejemplo, ¿no? La araña vive sola. El hombre es un animal comunitario. Y mira, el hombre nunca podría llegar a la felicidad para Aristóteles fuera de la polis. Porque no podría darse a sí mismo los medios indispensables para el acceso a la dimensión moral de la existencia, empezando por el lenguaje. En el comienzo de la política, cuando se habla del hombre como ser social o político, lo que se dice es que el lenguaje está ahí para aprender a distinguir lo que está bien y lo que está mal. ¿No? Entonces, para Aristóteles, aunque la vida contemplativa tiende a salirse de la polis, tiene una deuda de origen con la comunidad política que no puede saldar nunca, ¿no es cierto?, del todo. Por lo tanto, hay una cierta obligación también del filósofo, eso es muy platónico, de integrarse de alguna forma y participar de alguna manera en la vida política, porque él tiene una deuda de origen con eso. Sin un marco político comunitario adecuado no puede haber filosofía en estricto senso, ¿no? Oye, ¿cómo hacían? ¿Qué es lo que era la filosofía realmente en el mundo griego? Nosotros nos imaginamos hoy día el filósofo un señor que está en una universidad escribiendo en un escritorio. Eso es. Yo he leído algunos libros, hablamos de Pierre Hadot, este helenista, maestro Foucault, que acuñó el concepto de la filosofía como ejercicio espiritual. Sí. No sé qué te parece a ti esa idea, y dice que no solamente en los estoicos, sino que la escuela Aristóteles, Platón también, vivían la filosofía. Claro. A ver, y que de alguna manera se habría dejado de vivir filosóficamente y la filosofía se ha encerrado un poco en una actividad teórica alejada de la realidad y de la vida. ¿Qué piensas tú de esa? Mira, Pierre Hadot es un soberbio especialista en Plotino y en toda tiene un libro precioso sobre Plotino, ¿no? Una de mis profesoras de Buenos Aires se doctoró con él en la Sorbona sobre Plotino, Marita Santa Cruz, con la que yo hice varias becas de iniciación. Pierre Hadot, claro, si tú tomas la noción de ejercicio en el sentido griego, askesis, esa es la palabra donde sale ascética. 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 Entonces, la ejercitación hay que tomarlo en un sentido amplio aquí, ¿no? Es decir, vista en un sentido amplio, claro, que toda dedicación a la vida del intelecto tiene un componente ascético, naturalmente. Desde luego. Claro, porque además de dedicarse a algo que exige cierta prescindencia de otras cosas, es un camino de crecimiento. De autotrabajo. Exactamente. Es un camino de autosuperación. Claro. Como toda educación bien entendida, por lo demás. Como todo. Ahora, la filosofía fue siempre vista en la antigüedad como una forma de vida. Porque también la ciencia es una forma de vida. Claro. La ciencia no es un conjunto. A veces yo tiemblo cuando a veces incluso en discursos rectorales se dice el conocimiento está en Internet. No, el conocimiento está solamente en el alma. Sí, claro. Eso ya lo decía Platón. En Internet puede haber archivos electrónicos de cierta información que uno para leerlo tiene que tener competencias que los archivos mismos no poseen. Entonces, que la vida filosófica es un modo de vida, está dicho por Platón, por los pitagóricos antes de Platón, por Aristóteles, y después la filosofía helenística le da un giro más fuerte a eso. Porque en la época helenística hay una tendencia más a retraerse de la vida política, sencillamente porque estamos en la realidad del imperio. Que fue terrible. No de la polis. Ya, claro. Y además, en asociación de tiranos ahí tremendo. Claro, entonces, claro, uno ya no tiene en su poder incidir sobre eso. Entonces hay una un cierto repliegue sobre la interioridad, que no es lo típico del mundo clásico griego, ¿no?
Pero siempre está el componente de que esto es una forma de vida, ¿no? Yo creo que eso vale para la ciencia bien entendida hasta hoy. Ciencia y filosofía, no solamente, y educación en el sentido más Cuando amplio. Aristóteles dice la forma de la vida contemplativa o teórica, eso no hace distinción entre ciencia y filosofía. Porque Claro. en Grecia no hay una distinción nítida entre ciencia y filosofía. Heidegger dice en su última obra publicada en vida, dice que la hora del nacimiento de la filosofía en Grecia es la hora del comienzo de su disolución a manos de las ciencias. Porque la filosofía se va quedando sin objeto a manos de la ciencia a la que ella misma dio origen. ¿Y qué es lo que pasa hoy con la filosofía y la ciencia? Bueno, hoy la filosofía es una actividad hiperprofesionalizada, con sus pros y sus contras. Si me apuras, más contras que pros a esta altura. Porque además eso está totalmente intervenido por la revolución tecnocrática de la universidad. Claro. ¿No? Porque no tenemos... ¿Y cuánto daño le puede hacer eso a la filosofía? Bueno, el daño que le está haciendo, si no es letal, va a estar muy cerca. Perdona por esta opinión un poco pero oscura. la comparto. Mi maestro alemán, Wieland, decía, en los años 60 escribió, que en contexto contemporáneo solo se puede dedicar a la ciencia el que puede vivir de ella. Y eso era verdad en ese momento. Y ahora parece que vivir de ella implica no poder dedicarse. Claro. Porque la intervención tecnocrática de la universidad ha llegado a un punto tal que ya hay mucha gente que está pensando que para poder dedicarse a la vida del intelecto hay que salirse de ahí. O sea, en el fondo, lo que habría que hacer tal vez fundar una academia fuera de la universidad. Hay mucha a lo gente mejor que eso es está lo que va a pensando pasar, ¿o no? Claro, bueno. Yo tengo mucha esperanza porque creo que Aristóteles tiene razón cuando dice al comienzo de la metafísica que el ser humano desea por naturaleza saber. Sí, que es algo propio, esencial. Hay una del tendencia ser natural humana al saber y eso, aunque el saber sea gratuito, y en el mejor de los casos si es gratuito, mejor. Pero no creo que eso sea, de ahí se siga un optimismo respecto a la institución universitaria. Porque si la institución universitaria se enajena de su esencia, el saber busca otros caminos. Evidentemente, lógico. O sea, el agua busca su cauce, por decirlo así, ¿no? Y ese anhelo de saber genuino, humano, esencial, etc. Pucha, quedan tantas cosas que conversar, de preguntarte de libros. Bueno, Aristóteles, tú habías tomado cuando joven a Kant, leíste las primeras páginas y no lo entendiste. Claro. Y ahora tenías herramientas, te habías formado en la universidad en Argentina con grandes maestros. ¿En qué momento entendiste a Kant? Y háblanos un poco, guíanos en Kant. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo más bello? ¿Cuál es el texto que te parece a ti más sublime en Kant? Yo te voy a decir una cosa un poquito escandalosa. Dale. Para mí, el top 3 de la filosofía, esto es una opinión, Ya. son Platón, Aristóteles y Kant. Ah, sí. Y deja a Heidegger fuera. Sí. Ya. A mí Heidegger me influyó mucho. Sí. Pero si tú me dices, si uno quiere aprender filosofía, ¿qué es hacer filosofía? Los autores que te dan la vara canónica para eso son Platón, Aristóteles y Kant, a mi modesto modo de entender. ¿Qué aporta Kant que ya no estaba en Aristóteles y Platón? Mira, ¿Qué a es lo mí que me trae? dijo el profesor Carpio una vez, me dijo, mire, si usted quiere saber si alguien entiende filosofía, pregúntese si entiende a Kant. Ajá. Wow, qué fuerte. Ahora, no si es kantiano, ¿eh? No Sí. estoy diciendo que haya que ser kantiano. Sí. Eso es posiblemente el comienzo de abandonar la filosofía. Si entiende a Kant. Kant es canónico en su manera de hacer filosofía. Yo te voy a decir una cosa que también no te suena quizá mucho, que es lo siguiente. Yo en mi vida enseñé Kant tanto o más que Aristóteles. Ya. Lo que pasa es que no escribí tempranamente sobre Kant. Ya. Que esto es otra cosa. Ya. Uno tiene como una vida oculta de profesor Sí. y una vida menos oculta cuando publica. Entonces yo publiqué mucho tiempo filosofía griega, pero enseñé Kant desde el año 82. Ya. O sea, y en este momento de mi vida estoy escribiendo más sobre Kant que sobre los ¿Qué griegos. te trajo a ti como lector primero de Kant? ¿Qué te trajo Kant que no habías encontrado a lo mejor Mira, en Aristóteles y en Platón? Me atrae de Kant, yo fui cambiando también ahí. Lo que hoy me atrae de Kant no es lo que me llevó al comienzo, porque yo al principio tenía como un ojo en filosofía teórica y fui derivando hacia la ética en Aristóteles y en Kant. Lo que me atrae de Kant es algo que tiene en común con Aristóteles. Kant y Aristóteles son los dos grandes pensadores de una forma peculiar de racionalidad, que es lo que Aristóteles llama frónesis y Kant llama facultad del juicio. ¿Prudencia, frónesis? Claro, la prudencia en Aristóteles y la facultad del juicio en Kant, que es la habilidad más específicamente humana, porque es la que permite mediar entre lo universal, inteligible, y lo particular, sensible. Ya. Es decir, el hombre no está instalado ni en lo sensible particular, ni en lo inteligible intelectual. El hombre es un ser de mediación entre esos dos ámbitos. Claro, interesante. Ya. Y la facultad que permite mediar entre esos dos ámbitos, por cierto, Platón también lo vio así, también el amor es eso en Platón. Eros.
eros, una mediación entre lo sensible y lo Sí, inteligible. sí. La facultad que permite mediar entre esos dos ámbitos es una forma de racionalidad que no es deductiva, sino que es comprensiva, por así decir, y que es la que Aristóteles ve en la idea de la prudencia y Kant ve en la idea de la facultad del juicio, del cual la conciencia moral es una forma. Bueno, y ahí está tu libro, Kant y la conciencia moral. Claro. Brevemente, porque nos queda... hay un tema interesante que te he escuchado otras veces, no sé si lo hemos conversado ya. Para nuestro tiempo hoy el tema de la autonomía en Kant. Sí. Porque hoy día mucho se habla de la autonomía, Claro. el sujeto moderno es un sujeto sí. empoderado, autónomo, ¿no? En Chile, incluso en el análisis político, los votos, los Sí, votantes sí. son este nuevo sujeto empoderado y autónomo. La autonomía en Kant, ¿y qué tiene que ver eso con la autonomía de la que se habla hoy? Esto sería la mejor historia de cómo morir de éxito. ¿Ya? La noción actual, el uso actual de la noción de autonomía no tiene nada que ver con el uso kantiano. Cuando Kant habla de autonomía y lo opone a heteronomía, se refiere a lo siguiente, que el ser humano es lo único que hay en la naturaleza en que no está sujeto de modo fatal al determinismo natural. O sea, no está sujeto de modo fatal a la determinación heterónoma que procede del mundo empírico. Tiene libertad. Tiene libertad. Claro. Y la libertad es libertad del mundo empírico para la ley moral. El hombre es sujeto de dos legislaciones. Está sujeto a la legislación del mundo físico y está sujeto a la legislación moral. La autonomía en Kant significa la capacidad moral, no el capricho. No tiene nada que ver con el capricho. Claro. El capricho no es expresión de autonomía, es expresión de sujeción a la heteronomía. Y hoy día más prima el capricho que... Claro, hoy día que se identifica autonomía con capricho. Claro. Entonces la palabra murió de éxito. ¿No? Es decir, porque autónomo significa que la voluntad da ella misma la ley, pero la voluntad es la razón práctica para Kant. Entonces, y esa es la ley moral. Entonces nosotros somos autónomos porque somos seres con capacidad moral, que es lo que Kant llama personas. Alejandro, ¿qué filósofos que estén... no hablamos de Gadamer. Ya. Wow, Gadamer me marcó muchísimo. Brevemente, una pasadita por Bueno, Gadamer. Gadamer ¿Quién es- fue Gadamer? A quien no lo conozca, explícalo brevemente y qué es lo que aporta Gadamer. Claro. Yo me doctoré con un discípulo directo de Gadamer, que Ya. es Wolfgang Wieland. Gadamer es el gran recuperador en la segunda mitad del siglo XX de la noción aristotélica de frónesis y de la facultad del juicio. Es un filósofo de esta forma de racionalidad. La hermenéutica de Gadamer tiene mucho que ver con esta idea de la racionalidad que aparece en la frónesis aristotélica, la prudencia aristotélica y en la facultad del juicio kantiana. Entonces a mí me atrae por muchas razones eso, ¿no? Y la obra fundamental de Gadamer, que es Verdad y Método, es una joya. Es difícil de leer porque es sinuosa. Gadamer no es un pensador, digamos, lineal, es un pensador un poquito más, parece más simple de lo que es, pero que tiene, por ejemplo, un capítulo muy impresionante sobre la rehabilitación de la frónesis aristotélica, que recomiendo a todo el mundo leer. Y tiene unas páginas iniciales duras sobre el Kant estético, que yo no comparto, pero tiene un montón de otros elementos de filosofía kantiana muy interesantes y también de una recuperación de la idea hegeliana del lenguaje y un montón de cosas. Y como yo me doctoré con un discípulo directo de él, en Heidelberg, la hermenéutica de Gadamer era como lo que daba el tono, ¿no? Y sí tengo una influencia fuerte de esa tradición. ¿Qué filosofía, eso te iba a preguntar, qué filósofos interesantes para leer hay hoy para ti? Como lector de filosofía, aparte de estudioso tu especialidad, Sí. ¿quién está haciendo filosofía que a ti te interese leer? Libros que hayas leído últimamente de filosofía. Mira, hay mucha gente que está produciendo filosofía, ¿no es cierto?, en altísimo nivel, ¿no? Gente que sea accesible al lector más general público no hay tanta, ¿no? Ahí habría que recurrir a ensayistas de diverso tipo, ¿no? Han, por ejemplo, que es Byung-Chul Han, sí. Claro, es alguien que ha tenido un impacto enorme porque ha logrado mediar entre Es un mediador divulgador Claro, también. pero es un hombre con un gran background académico sí. que ha logrado mediar, pero eso no es fácil, ¿eh? No, para O sea, nada. eso es lo más difícil que hay. Sí, ¿eh? desde luego. Y eso no es Eso tan tiene un fa- valor también. no es- tiene un valor enorme y sobre todo no hay que mirarlo desde arriba para disfrazar la propia impotencia de hacer eso Desde el Olimpo. Claro, ¿no? Pero hay muchísima gente que hace ensayo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay elenco. Por ejemplo, yo recomiendo también leer a Martha Nussbaum, recomiendo leer al propio Gadamer, que tiene muchos ensayos que son legibles. Por ejemplo, hay un ensayo sobre el carácter oculto de la salud que es precioso. El carácter oculto. Claro, de la sí, salud. no sé cómo lo han traducido al español, pero es Die Verborgenheit der Gesundheit, el carácter, textos preciosos de Gadamer. En realidad Gadamer es un autor muy legible si uno va a lo ensayístico.
¿no? Verdad y método es más exigente, pero es una lectura que yo recomendaría, aunque es siglo XX y no siglo XXI, pero yo recomendaría... Oye, pero ahí hay... ¿Y Sloterdijk, el filósofo alemán? También es un autor, bueno, Sloterdijk es un hombre de una inteligencia absolutamente descollante, ¿no? De un tono, digamos así, originalmente buscadamente provocativo. Sí, es un enfant provocador. terrible, ¿no? Enfant Es un terrible. provocador, claro. Pero con una visión, por ejemplo, las cosas que ha escrito Sloterdijk sobre el dinero Y sobre los impuestos. y sobre los impuestos, yo se las recomiendo a todo el Es mundo. interesante la reflexión filosófica sobre el impuesto. Y el libro Ira y Tiempo, Esa que es una Carla maravilla. Córdoba ha comentado. Sí, Carla Córdoba, una gran divulgadora en el buen sentido de Sloterdijk. tiene un muy buen libro sobre... Yo a Sloterdijk lo conocí cuando él formaba parte de una ronda filosófica en Alemania que conversaban teólogos en un programa televisivo. Sí, sí. ¿No? Que El Palacio de Cristal creo que se llama. Sí, pero antes, de Casa de la Run, de los años 90. Ya. Después ya continuaron con el cuarteto filosófico. Bueno. Era un hombre siempre brillante. Él, lo primero que escribió es La crítica de la razón cínica, que fue lo que él, el espaldarazo se lo dio a Habermas. Después se pelearon. Habermas y Sloterdijk se distanciaron fuertemente por esta cuestión del parque humano, ¿no? Sí. Esa provocación sobre la eugenesia del parque humano. Habermas rompió relación. Pero las cosas que he escrito sobre Dios, Gott, Geld und Geist, Dios, espíritu y dinero, entonces son impresionantes. Es ensayístico. No es muy recomendable como cosa pedagógica para el que comienza a estudiar filosofía rigurosa. No, desde usted luego. estudia Aristóteles, Kant y después vemos. Oye, y como lector no filosófico hoy día, ¿has vuelto a las novelas? Partiste con Sábato, ¿Sabes que no? Dostoyevsky. No has No. vuelto a la novela. No he vuelto a la novela. Ya. ¿Y la poesía? ¿Alguna vez leíste poesía? Nunca fui un gran lector de poesía. Ya. Yo lo único que leo ahora de vez en cuando, releo las narraciones de Borges. Borges. Los cuentos, Ya. no las poesías. No soy un gran lector de poesía, nunca lo fui. Ya. Sí he leído a Rimbaud en su momento, he leído Baudelaire, Sí. pero no soy un lector de poesía típico, no tengo eso. Sí, pero he vuelto mucho a Borges, que son como teoremas muchas veces los cuentos, ¿no? Y leo muchísima economía. Yo leo muchísima economía. ¿Economía? Sí, claro. Eso me sorprende. A ver, interesante. A ver, ¿Hayek? ¿No leíste a Hayek? Yo leí a Hayek en el año 79 y desde entonces soy un hayekiano, A ver, no de ahora. A ver, hablemos de esa pasión por Hayek. Pero porque es biografía. Yo vengo de un país que le quitó 13 ceros a la moneda en mi vida consciente. Vengo de un país donde la inflación Argentina, diezmó todo. Ya, claro. Y entonces yo quería entender qué pasaba ahí. Claro. Y el libro que a mí me llevó a eso fue Camino de servidumbre. Un clásico. Bueno, lo he Es un comentado. Hemos hecho encuentros incluso una vez con Carlos Peña Sí. sobre Camino de servidumbre en el IES. Ya, ¿y qué es lo que cuál es como idea filosófica económica te parece crucial en Hayek? Hayek, aunque nunca se leyó con la tradición hermenéutica, nada de eso, es un defensor de la misma idea del conocimiento que la tradición hermenéutica y el prudencialismo aristotélico. El conocimiento situado de lo particular, que no puede ser reabsorbido sin residuo en la maraña estadística. Ya, claro. La crítica de Hayek a la intervención estatal centralizada es una crítica epistemológica al intento de reducir sin residuo el saber situado a la superficie estadística. Lo que pasa es que la gente que no lee filosofía no ve esto. Claro. Pero a mí me impactó por la dimensión epistemológica. Hay un libro hay un artículo de Hayek, que es la mejor introducción a él, me parece, que se llama El uso del conocimiento en la sociedad. ¿Ya? A ti te encantará ese artículo. ¿El uso? Lo vamos a notar. El uso del conocimiento en la ¿Qué sociedad. plantea ahí Hayek? Hayek muestra cómo el sistema de precios, que es un producto del orden espontáneo igual que el lenguaje y la tradición. Claro. Hayek es un defensor del lenguaje y la tradición. Qué interesante. El sistema de precios es una manera de solucionar desde abajo el problema de coordinación de las actividades. Claro que sí. Y cuando uno interviene un sistema de señales, introduce ruido en el sistema y la gente no sabe cómo orientarse. Esa es la historia del gobierno argentino, de los gobiernos argentinos. Bueno, Foucault se interesó por Hayek. Pero evidentemente Claro, Foucault, le interesó mucho. tardíamente, para escándalo de sus discípulos, Sí, sus discípulos, recomendó a Mises y a Hayek. Imagínate. Los austríacos. Bueno, Mises es un autor fundamental. Los austríacos. Los Yo tengo una vena austríacos. austríaca muy fuerte, pero por este lado. Ajá. Yo sé que Hayek tiene una visión dual en Chile, porque claro, cuando visitó el país, lo visitó en cierto momento, Sí, claro. quedó pegado a la contingencia, pero olvidémonos, no seamos ombliguistas. Sí, desde luego. Desde luego que Leamos sí. los autores de una manera Hay que leer sin prejuicio. No se puede Sin ser buen prejuicio, lector desde el pues. prejuicio, ¿no es cierto? que lo que habrá dicho del régimen. En Oye, ese ¿y no, momento. y no te dan ganas de descansar de la filosofía leyendo novela o leyendo Yo descanso con la música, yo no descanso leyendo. con la música? Claro.
Ya. Porque soy un lector como profesional, no puedo leer descansando. Para mí el descanso es la música. Soy un melómano total y el descanso es la música. Alejandro, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado, esta preciosa conversación aquí en Tu Hipócrita Lector. El niño que tenía su pieza dentro de una biblioteca, el joven en un barrio de Buenos Aires que abrió un día Abdón el Exterminador, la novela de Sábato, que le escribió una carta a Sábato, que le respondió la carta, y de ahí llega a la filosofía, y que hoy día está en Chile y tenemos la suerte de tenerlo como profesor, los alumnos que lo tienen de profesor hoy día en la Universidad de los Andes. Alejandro, fue un gusto, como siempre, conversar contigo. El gusto es mío y la suerte de estar en Chile es la mía. Gracias, Alejandro. Y nosotros nos volvemos a encontrar, queridos hipócritas lectores, en un próximo capítulo. Si les gustó este y quieren buscar los anteriores, vayan a pauta.cl o también en Spotify. Y no se olviden que Tu Hipócrita Lector se estrena todos los viernes a las 7:30 en Radio Pauta. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.